Bueno, uno de los mensajes de Dios más repetidos en la Biblia es: no temas, no temas. El Señor sabe que nosotros constantemente tenemos temores por diferentes motivos, pero el Señor, que sabe eso, que es nuestra debilidad, Él nos dice: no temas, no temas. En los diccionarios seculares, temor se define como pasión del ánimo que hace huir de las cosas que se creen perjudiciales o peligrosas. O sea que constantemente podemos estar teniendo temores, unos de una manera, otros de otra, y a veces no decimos nada, no lo platicamos. Sin embargo, no lo hacemos porque a veces nos da pena, porque ¿qué va a pensar la gente? Como casi nadie está contando qué es lo que le pasa, uno piensa que todos están bien, están contentos, y solo nosotros estamos preocupados. Y por eso a veces no queremos hablar con nadie. También se le define a el temor como sospecha y como recelo de un daño futuro. Como que estamos pensando: algo va a pasar, algo va a pasar. A veces nosotros no tenemos razón, pero eso viene. A veces es un pensamiento que viene a nosotros. En nuestras Biblias en español, la palabra temor tiene diversos significados que dependen del contexto en que se encuentre y de la palabra griega original. Por ejemplo, el temor puede significar asombro. Y en Hechos 9:6, no lo vamos a leer, pero ustedes pueden tomar nota y luego lo revisan. Pero en Hechos 9:6, asombro, ahí aparece la palabra. Actitud de recelo y prudencia, según vemos en Mateo 2:22. Pánico, puede ser pánico. En Mateo 14:30 hay un ejemplo. Cobardía también puede ser en Mateo 8:26. Respeto, se ve un ejemplo en Romanos 13:7. Y también puede ser reverencia, según Hebreos 12:28 o Hebreos 5:7. Existen diferentes tipos de temores que azotan a la humanidad, incluyendo a los cristianos, porque quizá podríamos pensar, bueno, excepto los cristianos, pero sin embargo, todos sabemos que tal vez no diario, tal vez no tanto como los inconversos, pero no deja de haber algún tiempo, alguna noche, algún día difícil que vemos o estamos calculando que puede suceder algo. Y también los cristianos estamos en ese problema también. Entonces, el propósito de este mensaje es traer paz, gozo, descanso y refrigerio a las almas de quienes tengan algún temor
fundado o infundado, porque hay temores que pues pueden ser fundados, pero hay otros que no son fundados. Entonces, muchas veces no se comenta porque da pena. Y muchas personas de por sí no son muy comunicativos. Así como hay algunos que son demasiado comunicativos, hay otros que de plano no conversan nada. Entonces, nuestro dulce y tierno Padre Celestial nos dice esta noche: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no yo lo digo, Dios lo dice, el Todopoderoso nos lo está diciendo y lo dice en la palabra de Dios. Dice: no temas porque yo estoy contigo. A veces podemos pensar que Dios ya nos abandonó, pero Él está diciendo que no. Él siempre está con nosotros. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, no temas. Vamos a estar meditando en tres cosas. Dios te alienta ante temores extraños. Hay temores extraños que a veces no sabemos ni por qué los sentimos, pero vienen. También Dios te alienta ante temores de inminentes calamidades. A veces piensas, en lugar de tener fe, es como que tuvieras una fe inversa, al contrario. O sea, tienes como que más seguridad de que va a pasar lo malo que estar pensando en Dios, que es todopoderoso y que te va a ayudar. Entonces estamos teniendo como que una fe, pero al revés. Además, Dios te alienta ante el temor causado por el pecado, porque también después que el diablo por algo es diablo. Porque después que te tienta para que peques, después él mismo te mete miedo. Te van a castigar por eso que hiciste, esto no lo debiste hacer, que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y tienes temor de que qué te va a pasar por eso que ya hiciste. Y eso te va a atormentar también por el pecado. Pero, como dije, en primer lugar vamos a ver, no temas. Dios te alienta ante temores extraños. Hay sus temores extraños. Hay unos extraños temores que se apoderan de las almas de muchos. A lo mejor algunos pueden tener algún temor, pero no lo dicen porque les da pena. Porque incluso no entienden por qué tienen temor, porque ellos mismos se dan cuenta que no es algo lógico, pero sin embargo tienen el temor. Entonces hay unos extraños temores que se apoderan de las almas de muchos. Incluso algunos de los grandes de la tierra han sido presas de esos extraños temores. Hombres famosos. Por ejemplo, en el siglo XVIII vivió un famoso escritor, filósofo, autor de muchas obras muy reconocidas. Este hombre fue conocido como el Dr. Johnson.
y su nombre se encuentra en las bibliotecas. Pero a pesar de su gran inteligencia y de toda su filosofía, se cuidaba muchísimo de entrar en una estancia con el pie izquierdo. Tal vez algunos se pueden reír. Dicen, qué tontería. Pero hay gente a quien le pasa eso. Hay gente a quien le pasa eso. Nosotros decimos son supersticiosos. Bueno, quién sabe cuál es realmente el nombre de eso. Pero el asunto es que hay personas que tienen ese problema. Pero a pesar de su gran inteligencia del doctor Johnson y de toda su filosofía, se cuidaba muchísimo de entrar en una estancia con el pie izquierdo. Y si lo hacía, regresaba y entraba otra vez con el pie derecho. Si entró la primera vez porque no se dio cuenta, se equivocó y entró con el pie izquierdo, regresa, sale, da risa, pero la persona que tiene ese problema lo hace porque solo así se siente tranquilo. Sale y entonces vuelve a entrar, pero con el pie derecho. ¿Por qué? Porque nosotros, repito, decimos que es supersticioso. Pues llámese como se llame, pero hay ese tipo de cosas, ese tipo de temor. Entonces, hubo otro también muy famoso, Julio César. Hemos oído hablar de Julio César, general, historiador y dictador romano, quien vivió poco antes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él disfrutaba de los gritos de guerra de miles de enemigos durante las batallas. O sea, no se asustaba por el pleito, la guerra, la batalla. No. Decía que para él todo ese escándalo que había era como música. Para él era un placer escuchar que estén peleando los soldados y todo eso. Eso le gustaba, lo disfrutaba. Parecía que él no conocía el miedo, pero se sentía mortalmente atemorizado cuando habían truenos. Cuando iba a llover y había truenos y relámpagos y todo, y él estaba buscando dónde esconderse. Y cuando en la guerra y todo, eso era un placer para él. Pero es como increíble que una persona tan valiente se acobarde en algún momento. Pero suceden estas cosas. También Pedro I, el Grande, un valiente guerrero, emperador de Rusia, que vivió a finales del siglo VIII y es fundador de San Petersburgo, después llamada Leningrado. Gritaba asustado cada que ponía el pie en un puente. Se sentía morir cada que cruzaba un puente. O sea, él podía estar yendo bien por un camino. En ese tiempo no había carreteras. Él andaba por un camino, pero si tenía que pasar sobre un puente, él le daba miedo, con mucho miedo, porque era necesario pasaba, pero le daba mucho trabajo a él hacerlo. Y bueno, y así hay personas que han tenido eso también. Por ejemplo, hasta por aquí lo hemos oído, yo lo he oído, que algunas personas lo dicen y
Y repito, se les dice generalmente que son cosas que piensan, pero que no son ciertas. A veces se ríen de las personas que piensan esas cosas. Sin embargo, las personas son sinceras, tienen el temor y les preocupa. Entonces, por ejemplo, el número 13 es considerado por algunos como un número de mal agüero. A veces de Basile pegan madera, ¿no? Cuando dicen una palabra así, este también, ¿qué tiene que ver tocar madera? Pero es otra superstición. Una superstición es que tienen miedo y otra es que... Pero así son los seres humanos. Bueno, así somos porque quién sabe si nosotros hacemos algo así y ni nos hemos dado cuenta. A ver si no, cuando yo baje, usted es supersticioso, me va a decir, porque hace esto, entonces a lo mejor me voy a dar cuenta. Pero, ¿por qué? Porque nos hace falta la fe en el Señor. En muchas ocasiones la rotura de cerámica y en particular de vidrio o de un espejo es un heraldo de infortunio. Algunas personas dicen, no, ¿cómo que rompiste el espejo? No, ya. Entonces se preocupan porque se rompió un espejo o se rompió un vidrio. Entonces, son supersticiones, sí, pero preocupan a las personas. Algunos pescadores que se dirigen a sus barcas dan media vuelta y no embarcan aquel día si se encuentran con una mujer o con un gato cuando estaban yendo hacia el mar. Pero si se encuentran con una mujer o con un gato, ya, ese día mejor, ese va a ser un día de mala suerte. Mejor vamos a la casa y hoy no vamos a trabajar, ni modo, pero así se sienten seguros. Y al otro día, como si nada, se van al mar y todo. Pero ese día no van a trabajar. Muchos tocan madera, así como yo hice ahorita. Hay gente que toco madera, y a veces lo dicen de Basile, pero a veces lo dicen en serio. Hay quienes lo dicen en serio. Entonces, hay muchas cosas de esas. A veces no le des vuelta a una silla, te dicen. No pases bajo una escalera. No cuentes tus sueños agradables, es porque eso trae mala suerte. No sé si ustedes cuentan sus sueños agradables. Y a lo mejor se lo cuentan, porque no tienen esa superstición, ¿verdad? Porque gracias a Dios, los cristianos, pero no nos debemos reír de esas personas que sí se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos esta fe, esta confianza, esa seguridad, no porque somos más inteligentes y porque somos más sabios. La sabiduría, la inteligencia, la lógica, todo lo que nosotros tenemos y no andamos vagando como las demás personas que no tienen a Dios como su Señor. No, pero, ¿por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos esa bendición? Por gracia de Dios. Es un regalo de Dios que nos da esa seguridad, esa confianza, esa fe, enseguida pensar, vamos a orar. Es lo que nosotros pensamos cuando tenemos alguna preocupación, alguien está enfermo, alguien tiene un problema económico, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque allí en Dios encontramos nuestra fortaleza y esa es la verdad, ¿no? Para todos es la verdad.
Dios es el Todopoderoso, infinito, sabio, rico. Dios no le pide prestado a nadie. Él es el que nos puede sacar adelante de cualquier problema. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Estos temores supersticiosos, sin base lógica, que se relaciona con los hechos, pues no debemos tenerla los cristianos. Y tampoco debemos burlarnos de los que lo hacen. Al contrario, debemos hablarles de Cristo, de Dios, enseñarles a confiar en Dios. Y eso es lo que hemos de hacer cuando alguien tiene un enfermo, un problema económico, algo. Vamos a decirle, vamos a orar, vamos a decírselo a Dios. Es que yo ya, vamos a hacer. Y acercarnos a la persona. Y muchas veces el Señor nos dice un sí. Es cierto que a veces el Señor dice no, o no sabemos si eso espera, pero a veces sí nos responde pronto. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a tener fe en el Señor. Y nosotros también nos enriquecemos más de fe. Porque una vez más vemos al Señor obrando. Y le damos las gracias también porque nos está ayudando en el evangelismo. Cuando no lo hace, pues Él tendrá sus razones, porque no es como nosotros queramos o esperamos, sino es como Él quiere, es como es su voluntad. Bueno, entonces, las personas razonables, pero de manera especial los cristianos, debemos desprendernos de todas esas cosas, de esas supersticiones, todo lo que sucede. Los cristianos debemos recordar el Salmo 91, del 1 al 6. Que no nos vaya a pasar algo de esto. Entonces, el Salmo 91, del 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tiene usted ahorita, no me lo diga, tiene usted ahorita una preocupación? ¿Tiene usted un enfermo? ¿Tiene usted un problema económico? ¿Tiene un problema familiar? Bueno, este salmo le está diciendo a usted: el que habita al abrigo del Altísimo, pregúntese, ¿estoy viviendo bajo el abrigo del Altísimo? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Ya oré? ¿Estoy confiando en el Señor? Porque, ¿qué dice aquí? El que cree en el Señor, el que tiene como abrigo al Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense, si hubiera en nuestra casa alguien así muy fuerte y él va a cuidar la casa, estaríamos más tranquilos. Sin embargo, podría fallar, pero Dios no falla. Dios es todopoderoso. Y necesitamos tener confianza plena. Dice la Biblia: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de esas supersticiones, de esos malos deseos, o que personas están
pidiéndole a Dios que te vaya mal y todo. Nada de eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Nadie es más fuerte que Dios. Y Dios está de tu lado. Entonces, dice el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego aconseja, Él te librará del cazador, de la peste destructora, esas supersticiones, esos malos pensamientos, esos temores que tenemos muchas veces. Eso es lo que aquí se está refiriendo, que la peste destructora. Con sus plumas Dios te cubrirá, y debajo de sus alas, haz de cuenta que es un ave gigante que tiene alas, tiene fuerza, tiene poder. Él te va a proteger. Tú eres pequeñito, pero Él es grandísimo. De tal manera que puedes confiar en Él, dormir tranquilo, porque Él es el que te está cuidando. Entonces, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Puras cosas que son así como supersticiones. Es un temor que es infundado. Entonces, esto a veces sucede después de un periodo de tal vez de hacer que nos alejamos de Dios o que hicimos algún pecado. Nuestra misma conciencia nos está dando guerra, ¿no? Pero gloria a Dios, porque Dios hace eso a los que ama, porque los quiere hacer que regresen con Él. Porque si no quisiera, simple, hay gente a quien Dios no les dice nada. ¿Sí? ¿Lo creemos? El Señor no está obligado ni a cuidarnos ni a darnos nada. Él lo hace porque es bueno, porque es Dios, porque lo puede hacer. Por eso decimos que es por su gracia lo hace, porque no lo merecemos, pero por su gracia. Él nos cuida. En segundo lugar, vamos a ver, no temas. Dios te alienta ante temores de inminentes calamidades. Dios te alienta. Sí hay temores, sí, de vez en cuando vienen, sí, pero Dios te protege. Te protege de eso. Otro tipo de temores que suelen angustiar las mentes son esos punzantes temores de inminentes calamidades o de un dolor que se avecina o de una amenaza de desastre. A veces estamos, por ejemplo, en nuestro gobierno, que hay guerra por acá, hay guerra en un estado, pasó tal cosa, entonces como que sentimos que estamos muy cerquita de las calamidades. Y sí, ciertamente somos humanos como los otros que fueron, ya sea que tuvo un terremoto, que les robaron, que los mataron, o lo que sea. Nosotros también podríamos estar en ese caso, pero ¿por qué tiene que ser así? Si nosotros estamos protegidos por Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, una cosa así solamente sucede si Dios da permiso para que se haga.
Pero yo lo que tengo que hacer es buscar constantemente a Dios. Y Dios es bueno. Dios me va a ayudar de alguna manera. Tal vez yo tenga que morir, pero no necesariamente tengo que sufrir como el otro sufrió. Tal vez me pueda enfermar, pero tal vez también a mí me van a dar un medicamento del que sí voy a sanar. En fin, que estamos expuestos a los peligros que hay aquí, pero nosotros, aunque nos enfermemos, aunque nos vaya mal económicamente, Dios está con nosotros. Esa fe no la debemos perder. Es mejor que tener millones de pesos. La fe en el Señor nunca la debemos perder. Hemos de creer que Dios es bueno, es misericordioso, es rico, es todopoderoso, es la mejor sombra debajo debemos estar. ¿Por qué? Porque no hay un refugio mejor que Jehová. ¿Qué te preocupa? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu familia? ¿Problemas en tu familia? ¿Problemas en tu trabajo? ¿O en tu empresa? ¿En tu negocio? Ponlo todo en las manos de Dios. Y una cosa, que tu negocio sea para la gloria de Dios. Que tu salud sea para la gloria de Dios. Que tu prosperidad sea para la gloria de Dios. Tu salud, todo, que sea para la gloria de Dios. Porque así, tú no vas a perder nada. Perdería a Dios. Pero Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Él sabe lo que hace. Y si Dios no pierde, y yo estoy muy cerca de Dios, ni yo voy a perder. Porque Él está conmigo y yo estoy con Él. ¿Sí me explico? Necesitamos una comunión verdadera con el Señor. Es necesario hacerlo. Entonces debemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió por nosotros. ¿Qué no va a querer hacer por nosotros? Dio su vida y la tomó otra vez porque es Dios. Pero si hizo eso, ¿no hará otras cosas más fáciles? Desde luego que sí. Él es todopoderoso. El Señor no se aleja ni se olvida de nosotros como a veces nos parece. En Mateo 28:20, Él nos ha prometido su presencia continua. Vamos a ver qué dice ahí en Mateo 28:20, en la parte primerita, en la parte A. Mateo 28, el que lo encuentre primero, que lo lea. Mateo 28:20, inciso A. A ver, ¿está aquí? Así es, así es. Y también está Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Para quién creen que Dios puso estas palabras? ¿Por qué las puso Dios en la Biblia? ¿Para quién las puso? ¿Para quién puso esas palabras? Para nosotros.
no solo para los rusos ni para los gringos, también para los yucatecos, también para nosotros. Lo puso Dios, es para nosotros, para los de mi colonia, para los de la colonia de ustedes. Dios, ¿de qué nos hemos de preocupar? Es cierto, debemos trabajar, no vamos a dejar que Dios, pues me voy a dormir porque ya sé que el pastor predicó y yo no voy a hacer nada, que lo haga Dios todo. No, tampoco, eso no lo dice la Biblia. Así que yo tampoco lo puedo decir. Nosotros hemos de trabajar, hemos de orar, hemos de leer la Biblia y hemos de levantarnos diariamente, estudiar y todos los deberes debemos hacer. El Señor no nos libra de eso, pero debemos hacer todo con fe, con esperanza, con optimismo. O sea que necesitamos cambiar nuestra mentalidad de mucha preocupación. Debemos confiar más y más y más en Dios. A veces estamos tan preocupados que parece que no existe Dios. Porque ya no cuento con el compadre, ya no cuento con aquel, no cuento con el otro y ya se me cerraron las puertas. Y se te cerraron también las puertas del cielo. Si no se te ha cerrado esa, estás bien. Ahora, que si se te cierra la puerta del cielo, entonces ahí sí. ¿Con quién debes estar bien? Con Dios. ¿A quién debes adorar? A Dios. ¿A quién le debes dar lo mejor? A Dios. Porque Él es el que vela por ti. Es el que se sostiene a ti. No solamente lo que tú haces, sino que el Señor está ayudándote. A veces no nos dejamos, no nos pensamos, no estamos pensando que aunque nosotros trabajamos, no depende nuestra prosperidad o nuestro bienestar o nuestra salud, no depende tanto de nosotros. Depende de Dios. Depende de Dios. Si hacemos, no andamos buscando problemas, no andamos, sí, pero no es de nuestro, no nosotros estamos buscando y estamos causando nuestro bien, sino que es Dios lo que está haciendo. Detrás de nuestros esfuerzos, a veces nosotros nos esforzamos y no sale nada. Pero de repente Dios bendice el esfuerzo que hemos hecho y ahí está. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. No, a veces dicen, es que ahora sí tuve buena suerte. No es suerte, es Dios el que lo hace. Y hay que darle el honor a Dios. Hay que darle el honor al Señor. A veces cuando nos visita la enfermedad o pruebas de diversa índole, nos sentimos tentados a suponer que Dios está enojado o que nos ha olvidado, como expresa el salmista en el Salmo 42, versículo 9. Dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Es cierto eso? Está en la Biblia, esto lo escribió un salmista. ¿Pero es cierto que lo había olvidado? No, es que la Biblia dice también lo que nosotros decimos. Pero aquí lo que está diciendo aquí está mal. Pero a alguien le pasó. Es como las canciones, los salmos son como las canciones. No es una historia, no es una doctrina. Es algo que sucedió a una persona y llegó a decir esto, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero eso nos muestra cómo
aún las personas que están cerca de Dios a veces se sienten tristes, a veces se sienten desamparados. Así que nadie se apene de que ¿qué van a decir que si yo soy pastor y que de repente estoy triste y yo tengo 20 años de cristiano y estoy pasando por este problema? No, nosotros somos humanos también. Aquí vemos que los hombres de la Biblia, los escritores de la Biblia, los santos de Dios, tuvieron momentos difíciles. El mismo Señor Jesucristo tuvo momentos dificilísimos, pero Él siempre confió en el Padre. Y el Señor lo resucitó. Entonces, vivir atemorizado es ejercer una fe invertida. Sí tenemos fe, pero al contrario. O sea que sí nos va a pasar algo mal. Pues eso ya es al contrario, ¿no? Entonces, es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero en relación a las calamidades. A mí no me ha pasado ese, pero seguro que me va a pasar. Entonces, ¿qué fe es esa? Es una fe inversa. En lugar que estés pensando que no te va a pasar, dices que sí te va a pasar, ¿no? Eso estás pensando. Y ya tienes miedo y ya estás pensando qué vas a hacer cuando todavía ni siquiera sabes si vas a vivir eso, ¿no? Bueno, entonces, la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y vivir atemorizado, eso lo digo yo. La Biblia dice ahí, ni deis lugar al diablo. Y yo pienso que vivir atemorizado es darle lugar al diablo. Porque en lugar de tener fe en el Señor, más le tenemos fe al diablo. Más le tenemos temor al diablo. Y nosotros debemos creer en el Señor. Entonces, debemos estar seguros de que, como dice Romanos 8, 38 y 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. El Señor no se aleja ni se olvida de nosotros como a veces nos parece, porque en Mateo 28:20 a Él nos ha prometido su presencia continua, porque ahí dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo el Señor o no? El Señor lo dijo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además, en Isaías 41:10 nos lo promete también. Dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordemos estos textos cuando estemos preocupados, cuando estemos tristes, cuando estemos cansados. Acordemos de estos textos en donde Dios está haciéndonos promesas. El Señor siempre está a nuestro lado, pero el sistema físico enfermo puede evocar las fantasmas o los fantasmas del temor y de la desesperación. Escuchamos tantas malas noticias todos los días que nuestros corazones y nuestras mentes suelen influirse por todo ello. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada, ¿qué oyes?
en la radio? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en las noticias del periódico? Todo. ¿Qué ves? Pues por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor quiere que pensemos positivamente, no negativamente. No importa cuál sea el temor de inminentes calamidades que nos asalte, si buscamos a Dios, el Señor acudirá y aquietará y suavizará los nervios y dará reposo y tranquilidad. Sabiendo Dios los muchísimos temores que nos atormentan, enriqueció su palabra con mensajes de alivio y consuelo, como el Salmo 23, que dice, entre otras cosas, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, los animalitos cuando ven cerca a su amo, se duermen, especialmente los gatos, ¿no? Los gatos están tranquilitos ahí, porque ellos saben que tiene segura su comida, tienen ahí cuidado, les dan agua y todo eso. Entonces, pues mejor que gatitos nosotros debemos estar junto a Dios, como corderitos realmente, porque somos ovejas del Señor. Él está con nosotros. Y por último, no temas, Dios te alienta ante el temor causado por el pecado, porque a veces el pecado nos hace tener temor. Pero no temas, Dios te alienta ante el temor causado por el pecado. Existe también un temor que suele afligir a las almas, el temor o miedo al castigo por los pecados cometidos. Este temor puede considerarse natural y a la vez innatural. Natural, dada la condición caída del hombre. Ya sabemos que Adán y Eva pecaron y bueno, y por eso estamos sufriendo esto. Pero innatural, porque Dios no creó al hombre con ese miedo. O sea que eso no lo creó Dios, eso ya fue pues algo de la primera cosa que inventaron los seres humanos, ¿verdad? El pecado. Bueno, los primeros en experimentar este tipo de temor fueron precisamente Adán y Eva. Y dice la Biblia en Génesis 3, del 8 al 11. Y oyeron, fíjense, Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Bien dicen hasta ahorita que el que se esconde es porque ya pecó, ¿verdad? Y esto aquí pasó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Génesis 3, del 8 al 11. Este temor puede convertirse en una bendición para el que lo padece, porque Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que reconoce que por causa de su pecado, por eso está mal, y parece que no hay remedio, porque ya somos pecadores, y más cuando es pecado personal, y eso nos da miedo. Sin embargo,
Dios no es un consentidor, pero Dios entiende, comprende eso. No hay otro remedio. El ser humano no puede inventar nada para librarse de las consecuencias del pecado. El único que puede ayudar al ser humano contra sus pecados, contra las consecuencias de su pecado, es Dios, por medio de Cristo. Y entonces, este temor puede convertirse en una bendición para el que lo padece, porque Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Adán y Eva eran pobres en espíritu después de pecar. Nosotros también. Bienaventurados los que lloran, pero no lloran porque no pudieron robar a alguien. No. Lloran porque están arrepentidos de sus pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquel que le duele que pecó, ya sea por las consecuencias, ya sea porque el Espíritu Santo está tocando su corazón, bienaventurado es. Dichoso aquel que se está arrepintiendo de sus pecados. Ese está caminando hacia algo bueno, hacia la gracia de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad, la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que necesitan perdón, porque ellos serán saciados. Aquellos que están tristes porque saben que han pecado, porque a lo mejor usted está pensando: Dios me está castigando por los pecados que hice, y Dios está dispuesto a perdonar. Aún si Dios te está castigando por algo malo que hiciste, si le pides perdón, Él te va a perdonar. Y vas a empezar una vida mejor, de gozo, con una relación con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algo que debemos recordar es que Dios no disfruta al ver al pecador retorciéndose de miedo a causa de sus pecados. No. Dios no disfruta eso. No. Así que no pensemos que Dios está contento porque nos va a castigar o nos está castigando. No, al contrario. A Él le alegra cuando un pecador se arrepiente. Eso sí le da gozo al Señor. Que alguien se arrepienta y pida perdón, eso es un gozo para el Señor. Porque Él es misericordioso y lleno de gracia. De un perdón que no es pagado por nosotros. Ese perdón lo pagó Cristo. Cristo ya pagó por los pecados que hacemos y que hacen otras personas. Dios está dispuesto a perdonarlos si reconocen sus pecados. La Biblia enseña que Dios nos redimió por medio de Jesucristo. Vamos a reflexionar un poco en lo que está en esta redención, lo que significa esta redención. Liberación de la muerte espiritual. Éxodo 13:13. Dice aquí Éxodo 13:13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. A través de este mensaje, Dios dice a los que tienen miedo de enfrentarse a Dios a causa de sus pecados: no temas, alma afligida y condenada, porque la paga del pecado es muerte. Sí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que tú mereces porque pecaste y que yo merezco ir al infierno porque pequé, es cierto.
Pero también es cierto que Dios es misericordioso, que si te arrepientes sinceramente, vas a ser perdonado por el Señor. Porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Es triste que los cristianos, aún con Cristo en nuestro corazón, a veces seguimos siendo esclavos de pecados que nos impiden vivir la libertad que provee el Espíritu Santo. Pero así como Dios prometió y cumplió a Israel la liberación de la esclavitud de los egipcios, así Dios nos dice esta noche: no temas, oh creyente encadenado por el pecado. Yo romperé tus cadenas y te conduciré a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Liberación de la pobreza espiritual. Ruth, por su matrimonio con un hijo de Noemí, tenía parentesco con vos. Y este tuvo que cumplir la parte del pariente redentor. Y esto significaba rescatar la herencia y casarse con la viuda. La redención significó para Ruth y Noemí el fin de la pobreza. Nuestro pariente redentor es Cristo, y al morir en la cruz, para después resucitar, es como si nos dijera: no temas, oh alma en bancarrota, yo te he redimido, me uniré a ti y tú compartirás mis riquezas. En conclusión, nuestro mensaje ha sido aliento para los atemorizados. Así que, en primer lugar, no temas. Dios te alienta ante temores extraños. Además, no temas. Dios te alienta ante temores de inminentes calamidades. Y en tercer lugar, no temas. Dios te alienta ante el temor causado por el pecado. O sea que tú tienes gran cosa con Dios. Dios te ama y me ama también a mí. Tú eres pecador, yo también. Pero el Señor nos ama. Busquemos al Señor. Vale la pena. Que Dios les bendiga.